días, bienvenidos y bienvenidas al rinconcito este cósmico de la reflexión del día. Hoy el tema a abordar es el equilibrio. Eh, el equilibrio. Bueno, ¿qué es el equilibrio? El equilibrio en la vida es como el equilibrio en los edificios. Es decir, yo me acuerdo hace unos años que estuve ayudando a un paleta para hacer arreglos en la casa de mi madre. Y entonces ahí aprendí cosas curiosas precisamente sobre el equilibrio. Una vez estaba levantando yo una pared y entonces cuando llevaba 3 mahones puestos se le acerca el paleta y se pone a reír, me dice, tíralo que esto no vale. Digo, ¿cómo no vale? Dice, no, dice, estás montando la torre de Pisa. Dice, ¿y tú cómo lo sabes? Digo, porque ya se ve. Dice, pero bueno, vamos a probarlo. Y me coge el, la plomada y entonces pone la plomada allí y evidentemente aquello estaba torcido. Claro, él lo veía porque ya tenía la vista sobre su trabajo y por lo tanto a golpe de vista ya lo veía, pero para eso sirven esas herramientas. Pero lo que también vi en el montaje de una pared es que los mahones se colocaban, sabéis que se coloca, por ejemplo, si colocáis dos así juntos, el siguiente va montado a la mitad. No van todos uno encima del otro, porque si no le darías un empujón a la pared y la tirarías, con lo cual tienen que ir colocados a medias, igual que va colocado el parquet cuando lo colocas. Y lo que vas haciendo es subir, colocas uno, colocas medio, o sea, uno entero en medio del siguiente, colocas otro, y los vas haciendo subir en bloque. En nuestra vida también es lo mismo. En nuestra vida, nuestro edificio está formado por distintos mahones, es decir, por distintos ladrillos. Un tipo de ladrillo sería nuestro cuerpo mental. Otro tipo de ladrillo, por ejemplo, sería nuestro cuerpo físico. Otro tipo de ladrillo sería nuestro cuerpo emotivo. Así tendremos que, si nosotros levantamos nuestro edificio centrándonos en solo un tipo de ladrillo, aquel edificio no se aguantará bien. Pongamos por caso una persona que es eminentemente física. Es decir, vemos un machote de esos que tienen unos supermúsculos, un cuerpazo de animal de bellotas, pero que luego se ha olvidado de desarrollar su cuerpo emotivo y su cuerpo mental. Con lo cual está dándole todo el día físico, y venga, y tomándose pastillas, y bejunjes, y caldos de esos que se toman y tal, para estar súper musculoso y tal, pero con todo esto se olvida después de trabajar sus emociones o se olvida de trabajar su cuerpo mental. Es decir, de pensar, de desarrollar sus ideas, de tomar conciencia de lo que está haciendo y de por qué. Ahora pongamos el caso distinto de una persona, por ejemplo, que es un intelectual. Tenemos ahí un profesor de universidad, de esos brillantes, que da sus clases magistrales ahí a sus alumnos y tal, y que sabe muchísimo y que todos los días se lee 3 libros, pero que claro, en detrimento de sus clases y de sus libros, pues se ha olvidado sus relaciones sentimentales. Y entonces tiene a lo mejor pues a su mujer en casa a la que no le hace ni caso. Y cuando llega el día de los regalos, por ejemplo, llega la Navidad, llega el cumpleaños, pues aquel le suelta un billete encima de la mesa y dice, toma, cómprate algo. Entonces dices, bueno, esto entonces significa que hay un desequilibrio en el edificio de esa persona. Ha hecho crecer mucho el edificio mental, pero muy poco el edificio emotivo, con lo cual se genera un desequilibrio. También se puede dar el caso, por ejemplo, pues de una persona que trabaje muchísimo las emociones y sea, ¡guau!, todo emociones, todo amor, todo pasión, pero después a la hora de pensar, pues solo son emociones las que le mueven y no se para a pensar las cosas, sino que si no, actúa simplemente por los latidos de su corazón. Nos encontraremos también un desequilibrio. Todo ello, evidentemente, mezclado entre sí. Es decir, puede ser uno que trabaje un poco las emociones y un poco el mental, pero que no trabaje nada el físico y por lo tanto no levante nunca ni una bolsa de la compra. O sea, que es aquello de no mover absolutamente nada. Dices, tampoco es. Es decir, por eso hoy en día también nos encontramos los gimnasios tan llenos. Porque la gente empieza a ser consciente de que el cuerpo físico también hay que cuidarlo. Porque al final el cuerpo físico es el que nos permite el desarrollo de los demás cuerpos. Con lo cual, si no cuidamos el físico, nos encontraremos entonces que un día pues no, nuestro cuerpo no chuta. Y si no chuta, ni emociones ni mental. O sea que no podemos, quedamos entonces rezagados en cuanto al crecimiento de los demás cuerpos. Por lo tanto, lo que hay que entender en la vida es que si yo hago crecer un cuerpo hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí, y después el otro lo tengo aquí, el desequilibrio hace que llegará un momento que este tendrá un tope, ya no podrá avanzar. Y entonces pasará como aquel al chiste aquel del Eugenio, ¿sabéis? Aquel del pote de pintura. Aquel que contratan para pintar una carretera y el primer día pinta 4 kilómetros. Y deja a todo el mundo alucinado. El segundo día pinta 10 metros. Y dicen, bueno, pues estará cansado. El tercer día ya no pinta nada. Y el cuarto día tampoco. Y entonces lo llama el quinto día el jefe y dice, oye, el primer día aquello espectacular, nunca nadie pintó tanto como tú. El segundo día, pues ya entiendo que estuvieras cansado, vale,
pero el tercer día y el cuarto día no me has pintado nada y yo no puedo admitir a alguien que no pinte nada. Y entonces, claro, el tío le dice, es que cada vez está más lejos el pote de pintura. O sea, ¿os imagináis el tío haciendo 4 kilómetros, mojando el pincel y 4 kilómetros más para poder pintar del otro lado? Claro, cuando llega al otro lado se le ha secado ya la brocha. Con lo cual, demasiado lejos el pote de pintura. Entonces, eso pasa lo mismo en nuestras vidas. Si permitimos que se genere un desequilibrio demasiado grande entre el cuerpo físico, el cuerpo emotivo y el cuerpo mental, entonces llega un momento, es decir, entre nuestro físico, nuestras emociones y nuestros pensamientos, llega un momento que el pote de pintura está demasiado lejos. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es ir subiendo poquito a poquito, intentar ir subiendo cada una de las partes. Y cuando vemos que hemos destacado mucho en una, trabajemos un poco en la otra. Por eso había ciertos países, por ejemplo, de tipo comunista que hacían que la gente en un momento determinado pues estuviera trabajando el campo. Por ejemplo, un intelectual le tocaba una parte del año trabajar a lo mejor un mes en el campo. Y entonces de esta manera, sin darse cuenta, porque no lo hacían conscientemente, pero ellos pensaban que tenía que haber ahí un equilibrio y entonces buscaban ese equilibrio a base de hacer que esa persona que se dedicaba toda su vida al tema mental, pues le dedicase también un tiempo al tema físico. Busquemos pues un equilibrio en nuestras vidas, porque si buscamos en ese sentido y tomamos conciencia de la necesidad de generar ese equilibrio después repercutirá en muchas áreas de nuestra vida, lo cual hará que nos sintamos mejor, que nos sintamos más felices. Y es el final, es el objetivo final. Sentirnos bien, sentirnos felices. Que disfrutáis del día de hoy. Hasta la próxima. Adiós.